Muchísimas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están allí del otro lado con su mejor intención de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Gracias doy siempre a Dios por las personas que aman su palabra, que le tienen a Dios en su lugar, en su corazón, y que cada vez que nos da una ocasión como estas, es atesorado como el mejor tiempo. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es realmente nuestra vida y nuestro alimento. Por eso, como siempre, le pido acompáñeme a una oración, a dirigir una oración a nuestro Padre Celestial, para que sea Él quien nos instruya en su camino como pastor y maestro nuestro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el día de la fecha de hoy, en la que nos exponemos a la luz de tu verdad, al alumbramiento de tu gracia y de tu misericordia. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz. Y en esa eficacia, Señor, de tu palabra, Señor, es que elevamos esta oración de adoración y de agradecimiento. Gracias por ser eficaz, corrigiendo nuestro camino, orientando nuestro destino, afinando nuestro corazón, Señor, para que se incline a obedecerte, a amarte. Como cada vez que leemos la historia de los reyes, Señor, de Israel, que aquellos que tú honraste, lo primero que hicieron fue santificar el santuario, derrumbar los altares de ídolos que se habían edificado en lugares altos, y vemos la manera como tú, Señor, les honraste. Así nuestro deseo, Señor, es tener nuestro corazón como la cumbre máxima, Señor, de adoración, Señor, hacia ti, derrumbando todos los altares de lugares altos y darte a ti, Señor, el primer lugar, y hacer de ti, Señor, nuestro único Dios y Señor, y que nuestro ser, Señor, sea un santo templo tuyo para honrar tu nombre. Te pedimos tu dirección, tu sabiduría, la instrucción de tu verdad, Espíritu Santo bendito, para que honres a nuestro Señor Jesucristo a través de esta instrucción y esta enseñanza que nos das. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He estado un poquito afectado de todos estos últimos días, tengo una afección en la garganta, así que me excusan si me siente toser un poquito y con algo de poco volumen. Seguramente he ajustado todos los equipos para que estén de la mejor manera, pero seguramente me podrá estar escuchando un poco bajo. Intentaré hablar lo mejor posible. Bueno, siempre digo mucha tela que cortar. Vamos a comenzar desde donde dejamos la enseñanza la última vez, la última entrega, que fue en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2. Se encuentra casi al final del Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 2, después del versículo 6. Desde allí hemos de comenzar la instrucción del día de hoy. Habacuc capítulo 2, versículo... voy a tomarlo desde el versículo 1. Me gustaría tomar contexto desde aquí. Dice, en mi puesto de guardia estaré. Estoy leyendo el verso 1. En mi puesto de guardia estaré. Sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Qué impresionante que la oración del profeta Habacuc comienza diciendo de esta manera: en mi puesto de guardia estaré. La expresión referente a este término que utiliza la Biblia es atalaya, y esto significa un veedor, un visor, alguien que tiene una posición privilegiada para estar al cuidado, digámoslo así, del pueblo de Dios. El atalaya realmente era como lo que se conoce hoy un centinela, que estaba en una de las ubicaciones estratégicas al borde de la muralla que recubría la ciudad, para desde un lugar alto poder avisorar, poder tener una vista privilegiada de todo alrededor, para dar una alarma en caso de que viniese un pueblo a arremeter contra ellos, un ejército enemigo, etcétera, etcétera. Y en esta posición dice Habacuc que se encuentra, qué impresionante, como lo dice también Pablo en Corintios, dice, creo que es 2 Corintios capítulo 11, donde dice Pablo
justamente en una posición también así. El versículo 1, 2 Corintios 11, dice Pablo allí: ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo habla de ese celo, de ese cuidado. Aquí ya no lo presenta como un escenario de guerra y de protección de un ejército invasor, y sí lo presenta como una relación de esposo y esposa, como cuidando a la esposa del Señor. Pero mire, como dice, lo celo con celo de Dios. Tenga presente esto, el celo de Dios. Porque dice, porque los he desposado con un solo esposo para presentarlos con una virgen pura a Cristo. Pero el verso 3 dice así: pero temo, dice Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean también de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. Desde esta posición de privilegio que Dios nos ha concedido en su gracia y en su misericordia, es desde la que hoy nosotros hablamos por la guía del Espíritu Santo de Dios, para ser guardados y protegidos de muchos conceptos que Satanás quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón para apartarnos de nuestra sincera fidelidad a Dios. Volviendo a Habacuc, él dice: sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Esto habla de estar sustentados en la palabra de Dios, afirmados en la palabra de Dios. Cuando habla aquí de la fortaleza, está hablando de la muralla que protegía la ciudad. Y luego dice: velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Con respecto a esto de la queja, usted lo puede leer desde el capítulo 1, del verso 12 en adelante, allí podrá encontrar el contexto. Versículo 2, el Señor me respondió y me dijo: escribe la visión, guárdala, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. La instrucción de Dios es: no va a fallar esta visión, se cumplirá, a su tiempo se cumplirá, y aunque tarde, espérala. El problema de muchas personas es el afán. Hemos venido hablando reiteradamente sobre lo que dice la palabra de Dios, que no te afanes por hacerte rico. Muchas personas quieren ni siquiera ser ricos, sino sencillamente salir a flote en su economía. Y por eso muchas veces se afanan y no esperan que Dios haga lo que Él prometió hacer. Él siempre dijo: miren las aves de los cielos, miren los lirios del campo. Ellos no trabajan, no hilan, no guardan en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta, los sustenta, los cuida, los viste, etcétera, etcétera. Ustedes no valen mucho más que ellas, hombres de poca fe. Allí está hablando de nuestra fe, que tiene que ver justamente con no aprender a confiar y esperar confiadamente en lo que Dios dijo que habría de hacer. Luego dice en el capítulo 2, versículo 4 de Habacuc, dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Vuelve el tema de la fe. La cuestión no es afán solamente, la cuestión no es el estrés de las cosas que queremos ya. Aquí lo dice, que la falta de fe hace que una persona se llene de orgullo, se enorgullece, se llena de motivos, de argumentos, de justificaciones para hacer lo que cree que es correcto, haciéndolo desde su propia fuerza, no confiando en lo que Dios ha establecido, confiando en su propia fuerza, en su propia capacidad, y como ya lo leímos en la anterior entrega, Dios no se complace en la agilidad del hombre ni en la fuerza del caballo. Se complace el Señor en los que lo temen y confían y esperan en Él. Pero aquel que no es recto, dice, su alma se llena de orgullo. Voy a hacer un paso al versículo 6. No entonarán todos estos contra él refranes y sarcasmos, dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. De esto hablamos en la anterior entrega, no voy a volver sobre lo mismo. ¿Hasta cuándo seguirá acumulando prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? Tú serás como despojo para ellos, por cuanto has despojado muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a ti. A causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas en la tierra, a las ciudades y a todos los que en ellas habitan. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu propia vida. Porque la piedra
clamará desde el muro, y la tabla desde el enmaderado le responderá. Ay del que edifica con sangre la ciudad, del que la funda sobre la maldad. ¿No viene esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigan en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel, lo embriagas para mirar su desnudez. Significa aprovecharse de la vulnerabilidad o en la ingenuidad del hermano para meterle cizaña y confundirlo con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti y convertirá en humillación tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas en la tierra, a las ciudades y a todos los que en ellas habitan. En el tema del día de hoy veremos cómo justamente en el Nuevo Testamento vemos que esto se cumple también. Aquí habla justamente porque ellos despojaron a otras naciones, serían despojados. Y bien hemos estudiado en la palabra de Dios que cuánto mayor castigo recibirá el que deshonre a Dios. O sea, si el haber tomado lo que no es nuestro de los hombres lleva semejante juicio, cuánto más no será el haber tomado lo que es de Dios. A eso estábamos viendo, en eso estábamos centrados el estudio. Pero qué tremendo que el versículo 9 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Hoy vamos a hablar de nuestra casa y de la casa de Dios. Hay un contraste en la Biblia sobre estos dos aspectos. Bueno, hay mucha tela para cortar allí. Yo creo que en la siguiente entrega ahondaremos en muchos versículos referente a este contraste. Hoy haremos una introducción desde un par de personajes en la Biblia que hicieron justamente esto, que tomaron injusta ganancia. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Injusta ganancia. No está mal el progreso, no está mal obtener ganancias, pero el ay en la Biblia es una señal de dolor, de aflicción, de sufrimiento, de juicio, y está apuntando a la codicia. Cuando la ganancia, la fructificación, la prosperidad que se anhela para nuestra casa, se está tratando de lograr o de obtener, dándole la espalda a los principios de Dios, no cumpliendo la palabra de Dios, no haciendo lo que Dios dice en palabras más escuetas, no dándole a Dios lo que es de Dios, dice la Biblia, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Cuando uno piensa en su casa, uno piensa en el bienestar de ella, uno piensa en el bien de ella. Por aquí tengo, permítanme unos apuntes. No está mal el progresar, el buscar el crecimiento, la expansión, la bendición, el favor de Dios. Lo malo es hacerlo dándole la espalda a Dios. Por eso dice, hay el que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Yo no creo que esté mal, uno quererá anhelar lo mejor y tener un mejor nivel de vida. Pero por eso dice el versículo 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu propia vida, la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Es decir, los elementos con que se construyeron la casa van a hablar el día del juicio. Eso lo dice Isaías, lo veremos después en otro momento. Isaías capítulo 3, verso 14 y 15 creo, habla de eso. El día del juicio dice que los ladrillos hablarán. El día del juicio los ladrillos de nuestra casa dice literalmente que hablarán en contra nuestra. ¿Por qué? Justamente porque se refiere a esto. ¿Qué estamos haciendo supuestamente en favor de nuestra casa, pero realmente viene a estar en contra? Por eso decía, no está mal buscar el progreso, el crecimiento, pero no lo que es malo es hacerlo dándole la espalda a los principios de Dios. Por eso dice, tomaste consejo vergonzoso. Eso es una vergüenza. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Pregúntate, ¿qué quieres para tu casa? ¿Qué quieres para tu casa? Todos dirán el bien, lo mejor. La pregunta es,
puede obtener ese bien tomando un consejo vergonzoso. ¿Cuál es el consejo vergonzoso? Una directriz, un señalamiento, una instrucción, una guía, una orientación que se me da que no esté basado en la palabra de Dios. Eso puede venir por múltiples vías. Alguien me puede aconsejar, alguien me puede decir, no, eso ya no creamos en eso. Eso de la gente, los que piden diezmo ahora son unos ladrones, porque lo único que están es detrás de la plata. Eso ya no es para ahora, ya no estamos en la ley. Y usted se casa con ese argumento porque simplemente encontró en eso algo que defiende su avaricia, su codicia. Y no quiere honrar a Dios, entonces usted dice, no, yo ya, a eso no le presto atención, como alguien me decía por ahí, yo ya no escucho eso. Desechan decir la palabra de Dios porque encontraron en algún consejo vergonzoso el escudo de su avaricia. Cómo protegerla y cuidarla porque no quieren realmente que le toque su bolsillo. Y obviamente pues, no quiere que Dios le toque su corazón porque está endurecido. El consejo también vergonzoso puede venir por algún familiar, alguien que le esté mal direccionando. O puede venir de nosotros mismos. Nuestra mente, nuestro corazón nos engaña. El corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia, mayormente que todas las cosas. Respecto a esto, vamos a analizar un poquito hoy sobre cuáles son las voces que nos aconsejan. ¿Quién nos está poniendo tropiezo en el buen camino que seguíamos en el servicio y en la honra a Dios, a la obra de Dios? ¿Qué quieres para tu casa? ¿Qué tipo de relación establezco con el dinero que rompe mi relación con Dios? ¿Cuál es el consejo vergonzoso que hace que establezca una relación con el dinero que rompe mi relación con Dios? Si yo quiero que mi casa prospere, que mi familia sea bendita, ¿por qué he de tomar un consejo vergonzoso y no el de la palabra de Dios? Esto no es consecuente. No puedo esperar el bien de Dios basándome en un consejo de mentira que le da la espalda a la verdad de Dios, la verdad que Él mismo estableció. No puedo yo apoyarme en mi propia prudencia, siendo supuestamente sabio en mi propia opinión. ¿Qué consejo guía tu casa? Ese es el mensaje de hoy. ¿Qué consejo guía tu casa? ¿Es el consejo de la sabiduría o es el consejo de la necedad? Vamos a Amós, por favor, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Este es un versículo de los profetas que es bastante diciente en torno al camino que nosotros seguimos, el camino de salvación. Cuando dice la Biblia que alguien siguió un consejo vergonzoso, la pregunta es ¿de dónde proviene ese consejo? ¿Quién nos da un consejo para darle la espalda a Dios? No podemos, por eso dice la Escritura que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, no podemos nosotros apoyarnos en lo que dicta nuestro corazón como bien. Hay muchos caminos, dice la Escritura, Proverbios 14:12, hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es un camino de muerte. No podemos nosotros basarnos justamente en esos criterios, porque el corazón puede muchas veces ser movido más por la avaricia que por la fidelidad a Dios. Por eso el Señor dice, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando. Porque la tendencia del hombre es a mostrar una actitud piadosa, religiosa, pero le duele obedecer a Dios y hacer lo que corresponde. La mayoría de los hombres se justifican de mil maneras para no hacer lo que Dios pide, pero sí estamos diciendo todo el tiempo, sí, Señor, 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 Señor. Pero hay una contradicción. Por eso dice la Escritura, ¿por qué tomas consejo vergonzoso para ti? Esa pregunta, el por qué, se le vuelve a realizar, esa pregunta se le vuelve a hacer a alguien que encontramos en el Nuevo Testamento. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 5. Cuando dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo?
andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Piense por un momento, pero que se me fue el pasaje que tenía aquí. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. La pregunta es, cuando yo estoy junto a alguien, debo revisar cuál es el acuerdo que tengo detrás. ¿Qué acuerdos hemos establecido a veces de manera inconsciente para seguir el camino que juntos seguimos? Téngalo presente. Dice la Biblia que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Es imposible que se camine junto a alguien si primero no existe un acuerdo establecido. Quien siguió o sigue un consejo vergonzoso significa que detrás de eso hay una intención malsana, dañina. El destino que sigue en sus pies podría parecer correcto, pero no así la intención, la que está detrás, el consejo vergonzoso. Uno tiene que estar claro, un hijo de Dios debe tener carácter y tener definitivamente claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí vamos a estudiar la historia de una pareja. Recuerde que dice la Biblia que tomaste consejo vergonzoso para tu casa para poner en alto tu nido. Esto habla de una situación familiar. No necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. Lo estoy aplicando en este contexto, o mejor, la Biblia lo aplica en este contexto, para que entendamos que absolutamente nadie puede tener el privilegio de direccionar nuestra vida y nuestro destino eterno, sino solamente Dios. Pero a veces nosotros le otorgamos ese privilegio a otras personas, quitando a Dios de ese lugar. Eso es idolatría. A veces le damos el lugar que solamente a Dios le corresponde por supuesto amor y supuesto afecto. Vamos a encontrar en la historia de esta casa que tomó consejo equivocado para sí, justamente porque alguien se puso de acuerdo con otro en tener un consejo malo. Pero si uno de los dos de esta casa se hubiese siquiera dispuesto a decir, no, yo no voy a seguir este consejo, créame, la historia hubiese cambiado, hubiese sido completamente diferente. Porque recuerde lo que leímos ahí en Habacuc. El capítulo 2 dice, el versículo 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos, has pecado contra tu propia vida, porque la piedra clamará desde el muro. El versículo 12 dice, ay del que edifica con sangre la ciudad, del que la funda sobre la maldad. ¿No viene esto de parte del Señor de los ejércitos? Los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigan en vano. ¿Por qué? Porque, siga leyendo usted allí en su casa, dice que Dios va a actuar. Y el día que actúe, dice, notarán que todo lo hicieron en vano. Lo único que no es en vano es lo que se hace en Dios. La palabra de Dios dice, el que conmigo no recoge, desparrama, desperdicia. Realmente la verdadera prosperidad solamente está con Dios. Leo el texto a capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Vamos a prestarle mucha atención a cada palabra, porque aquí cada palabra es fundamental. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio. Escuche, sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Escuche, sabiéndolo también su mujer. Esto le da una responsabilidad a ella. Escuche, no fue la mujer y el hombre los que vendieron la propiedad. Téngalo claro, escuche. Cierto hombre, con Zafira su mujer, dice vendió, no dice vendieron. Pero dice que con Zafira su mujer. Ella no hacía parte del trato comercial, eso era algo de los hombres. Pero dice acá que su mujer sabía, consintió en algo. Dice, y sustrajo, este hombre dice, sustrajo parte del precio sabiéndolo también su mujer. Ella no lo sustrajo, fue él el que cometió la falta.
Y luego dice, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta expresión de poner los pies de los apóstoles se refiere que lo puso a disposición de la iglesia del Señor, de la obra de Dios. Es decir, le dio una ofrenda para la casa de Dios. Eso es lo que significa. Pero Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Subraye, por favor, llenó Satanás tu corazón, llenó Satanás tu corazón. Qué tremendo, porque aquí ya se empieza a descubrir el pensamiento del consejo vergonzoso, el pensamiento equivocado. Ananías pensaba que estaba llenando sus bolsillos, pero lo que realmente pasó es que Satanás llenó su corazón. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad. Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pues? Aquí es donde le decía que aquí hay otro por qué. ¿Por qué tomamos consejo vergonzoso? Y aquí el Espíritu Santo, hablándole a través de Pedro, le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Esto no tiene que ver con los bolsillos, no tiene que ver con las posesiones. Esto tiene que ver con el corazón. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Le pregunto, ¿cómo supo Pedro esto? La historia relata que Ananías fue a la iglesia y dejó la ofrenda, pero la esposa no estaba allí. Ahorita seguimos leyendo que la esposa llegó después. ¿Será que mientras Ananías cogió su carro y se fue para la iglesia a llevar la ofrenda, será que Zafira cogió su celular y lo llamó a Pedro diciéndole, a mi esposo va por allá, hizo esto, esto y esto? ¿Será que esa fue la manera como se enteró? ¿O será que el Espíritu Santo, que supo todo esto, que fue el afrentado, porque no fue ni Pedro ni la iglesia, aunque sí, en parte, pero fue directamente el Espíritu Santo, ¿será que el Espíritu se lo reveló? Si usted lee un poquito Hechos de los Apóstoles, se percatará que el Espíritu Santo le hablaba a Pedro de manera muy clara. Un día le dijo que se fuera a la casa de Cornelio. Estando en la casa de Cornelio, tuvo una visión, el Espíritu Santo le habló, después de ver una visión con animales impuros, dice allí, y el Señor le dijo, mata y come. Hablando pues de que había santificado, dijo, no llames impuro lo que yo ya he santificado, y que tenía que ir a visitar a los gentiles, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo le hablaba continuamente, eso se llama un don de profecía. El Espíritu Santo le habló a Pedro y le enteró de absolutamente todo. Escúcheme, ¿quién es el Espíritu Santo en la iglesia que se mete en estos asuntos? ¿Le interesa a Dios un asunto que tiene que ver con plata? Y los que conocen la historia saben dónde terminó esta historia. Estamos hablando del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jesucristo. Hoy, ahora, este mismo tiempo, del Nuevo Testamento. ¿Por qué el Espíritu Santo le tuvo que revelar eso a Pedro? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tan importante era un asunto que para muchos es vano, que solamente tiene que ver con plata? ¿Cómo se va a perder un alma o dos por plata? ¿Será que es importante o será que no es importante? Porque es que no tiene que ver con plata, entiéndalo, y de siempre lo hemos dicho, no tiene que ver con plata, tiene que ver con lo sagrado, lo que es de Dios. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo sagrado, no como Esaú, que era un profano, dice la Biblia. Tiene que ver, si se tratara solamente de la codicia o la avaricia, no, es lo profano, es lo profano. Lo de Dios, lo sagrado. Por eso le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo, sustrayendo del producto de la venta de la heredad? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo?
Lo que estaba detrás de bambalinas era un negocio. Él había vendido una heredad, dice acá, una heredad, una propiedad, y dice que Satanás le tentó en su corazón para mentir al Espíritu Santo. Esto nos da un contexto del que no se habla explícitamente. Cuando dice mentirle al Espíritu Santo, significa que él estaba obrando en contra de algo que está establecido. En apariencia, no tiene que ver con un diezmo, en mi parecer, no tiene que ver con un diezmo, sino más bien con una ofrenda que él había pactado. Esta es mi apreciación, Porque Pedro lo aclara más adelante de esta manera. Reteniéndola no te quedaba a ti. Es decir, si no vende la casa sigue siendo suya. Dios se la dio, si usted la retiene, para usted la casa sigue siendo suya. Pero luego dice, y vendida no estaba en tu potestad. Vendida no estaba en tu potestad. ¿Qué significa eso? Que si la vendo, está en mi potestad. Cuando habla de mi potestad, está hablando de mi libre albedrío. Es mi decisión honrar o no honrar. Es algo que no es impuesto, está en mi voluntad hacerlo, pero cuando la Biblia dice mentirle al Espíritu, es que ellos se presentaron con algo que no era, porque ahí está la mentira, porque ellos sí llevaron una ofrenda, sí la llevaron, la presentaron, pero el problema estaba en haberle mentido al Espíritu Santo, lo cual significa que solamente ellos sabían en la intimidad de su hogar que había un engaño, que no habían dado a Dios lo que era de Dios, sino una parte. Allí lo dice. El versículo 2 dice, y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer, luego llevó solo el resto. Mire cómo lo dice, solo el resto. ¿Qué era solo el resto? Ya tenía una parte separada para Dios, lo que es de Dios, pero dice que llevó solo el resto de lo que tenía consagrado, de lo que tenía separado, dice que llevó solo el resto, solo el resto. Cuando habla del resto, ya está haciendo un énfasis en algo bastante delicado, y es que tomó como tuvo por profano lo sagrado, lo que era de Dios. Lo tomó y solamente llevó un resto, entiéndase, una sobra. Él codició lo que no podía codiciar, lo que era de Dios. Por eso decía, si usted la tiene, si no la vende, eso es suyo y nadie le está pidiendo nada. Si la vende, ya está en su potestad. Por eso digo que no tenía que ver con un diezmo. Está en su potestad. Usted es el que determina con cuánto va a honrar a Dios. Eso es un principio que luego lo veremos más adelante, lo que es la ofrenda. En la ofrenda hay una libertad en la que Dios me permite a mí ya disponer mi fe para saber hasta dónde va mi generosidad y mi fe. Mi fe para obtener más, porque la Biblia dice que el que más siembra, más va a cosechar. No es el tema, no quiero detenerme aquí, pero tiene que ver con esto. Cuando dice la Biblia que el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente, y si Dios ha establecido lo que hay que dar, entonces ¿cómo una persona puede dar más abundantemente? Si ya está establecido el valor. Entonces la abundancia de la que se está refiriendo, que el que da en abundancia, se refiere a una ofrenda. Y es allí donde ya Ananías había tocado lo sagrado. Seguramente antes de venderla le hicieron una promesa a Dios, vamos a apartar tanto. Obviamente tenía que honrar a Dios, no estamos hablando del diezmo. Ya evidentemente sabemos que lo que es de Dios, hay que honrar a Dios, eso está claro. Pero ellos habían establecido un pacto. Señor, si tú me permites vender esta propiedad, vamos a honrarte con tanto. Y así lo establecieron, y ese fue su pecado. No hicieron lo que tenían que hacer como tenían que hacerlo.
como tenían que hacerlo. Deshonraron a Dios y dice la Biblia que Satanás fue el que llenó su corazón. Ahí habla de codicia, porque dice que tomaron, sustrajeron de lo que no era de ellos y dice que solamente llevaron el resto. ¿Qué era el resto? Pues lo que estaba apartado. ¿Por qué estaba apartado? Porque hay que apartar para Dios, lo que es de Dios. Pero de eso que era de Dios y sagrado dijeron, uff, ya cuando vieron el billete, porque es que hay gente que cuando está pasando necesidades muy tremendas, tiene para honrar a Dios 100 pesitos y los da porque sí, Señor, aquí estamos honrándote como debemos, Señor, porque no queremos fallarte, porque son 100 pesos. Pero cuando ya empieza a recibir, uy, ya no, pero ¿cómo voy a dar mucho más? No, eso es demasiado. Eso ya es demasiado. Ahí está hablando la avaricia. Ahí está hablando el diablo llenando el corazón. Hay gente que piensa que honrar a Dios con su dinero tiene que, o empieza desde el criterio humano diciendo esto es mucho, esto es poco. O sea, una persona que mide lo que da como honra a Dios, pensando si es mucho o es poco, ya no es honra, eso ya no es honra. Cuando ya estos hombres vieron, cuando este hombre y esta mujer vieron la cantidad de dinero allí reunido, dijeron, no, ¿usted sabe lo que podemos hacer con eso? De hecho, parece que ya tenían su plan, porque el que fue a llevar la ofrenda a la iglesia fue Ananías, pero Zafira no estaba. Y la Biblia dice que después llegó ella. Seguramente ya estaban dispuestos para, qué sé yo, a ir a algo planeado y ella, nada, que llega. Y envíele mensajes, sí, correo de voz, y los mensajes sin leer, ni siquiera han visto. Pero ¿qué pasa si ya tenemos que hacer lo que íbamos a hacer? Con esa platica ya le tenemos destino, ya le tenemos el plan a la plata de Dios. Y ya como se demoró, dijo, no, pues nos va a coger la noche, me voy para la iglesia. Y ahí fue donde llegó ella. Mire lo que pasa, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Usted sabe qué significa expirar? No transpirar, ojalá fuera solo eso. Expirar significa morirse. Al oír Ananías estas palabras, al oír, permítame, yo hago una pausa allí guiado por Dios. ¿Por qué al oír estas palabras es que vino este hombre a sentir lo que sintió? Cayó y expiró. Cuando oyó estas palabras le cayó el juicio. ¿Por qué no le cayó la bendición cuando oyó las primeras palabras de honrar a Dios y no mentirle al Espíritu Santo? Porque escuchó un consejo vergonzoso. Siempre ante el consejo de la palabra de Dios va a venir el diablo para llenar el corazón, para que sigas un consejo vergonzoso para tu casa. Y ahí está, ¿por qué cuando escuchó el primer consejo de la palabra de Dios no se llenó de temor de Dios? No se llenó de temor de Dios. Y en vez de en vez de no escuchar el consejo vergonzoso que le trajo Satanás en el mismo momento, dijo, vea, eso es mucha plata. Con eso usted puede alcanzar el sueño que usted lleva anhelando después de mucho tiempo. Así habla el diablo, porque quiere ahora, premura, saque esto, que esto es, con esto va a conseguir tal cosa, con esto va a hacer tal otra. El sueño que tanto ha anhelado, el sueño que tanto ha esperado, por lo que tanto ha luchado, por lo que tanto ha trabajado. Mire, no se deje meter mentiras del diablo. Que con lo que usted honra a Dios, eso es lo que le pasó a este hombre. ¿Se acuerda del joven rico? Bueno, no voy a hablar de eso más adelante que está preparado para ser estudiado. Pero la Biblia dice que el que siembra abundantemente, y este cabezón no escuchó el consejo de Dios, sino el consejo del diablo y de la avaricia, la Biblia dice que el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Si este hombre daba todo eso, ¿por qué no tendría un poquito de paciencia para confiar en la palabra de Dios que dice que le va a dar abundantemente? Porque Dios multiplica la siembra, lo sembrado, lo veremos más adelante. Pero no, él, la plata, como tenía tan aferrado su corazón a la plata, dijo, no, esto no se me puede ir, idólatra. No, esto no se me puede escapar de mis manos después, ¿cuándo vuelvo a tener? Claro, porque siempre está confiando en su obra, siempre está confiando en su capacidad, siempre está confiando en su trabajo,
y cuando Dios cierre las puertas y cuando Dios seque todo, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, porque la maldición alcanza. Por eso estos mensajes. Es así, no importa quién lo bendice. Usted puede irse, mejor dicho, a buscar que lo bendiga el profeta más profeta del planeta. Si Dios dice maldito con toda maldición, no hay quien cambie los designios de Dios. El Espíritu Santo se metió en un asunto que tal vez para muchos no debería importarle. Señor, ¿por qué te metes en estos asuntos? No te metas en eso. ¿Por qué anda diciéndole ahí al apóstol Pedro cosas que no te importan, que no te incumben, Señor? Es mi plata, son mis posesiones, no te metas con eso. ¿Qué? No has entendido, papá, mamá, hija, hijo, abuelo, abuela. No has entendido. Nadie tiene nada si no les dado de arriba. Las naciones se fatigan en vano, para el fuego trabajan, dice la Biblia. No hemos entendido. ¿Por qué se metió el Espíritu Santo en eso? ¿Te has preguntado? ¿Por qué se puso a hablarle? Mire, discúlpeme, pero el Espíritu Santo no es una viejita chismosa que anda metiéndose en la vida privada de los demás. Respetemos y honremos a Dios. ¿Por qué Él dijo esto? Porque esto es un asunto de vida o de muerte, porque los que codician esto se van a extraviar de la fe. Esto ni siquiera se les dio la oportunidad de extraviarse de la fe, fueron de una sola al infierno. ¿Un asunto tan vano que tiene que ver con plata? ¿Usted creía que no, que eso solamente en el Antiguo Testamento? No. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y murió. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. A veces necesariamente tiene que pasar estas cosas para que los que oigan entiendan. Versículo 6. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Oiga, ni a la esposa la invitaron para el funeral. Oiga, no llamaron a nadie, no enviaron flores, nada. Los jóvenes lo envolvieron como un paquete, por Amazon lo enviaron, directico al infierno, ni siquiera al cementerio. Escúcheme, entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Y la esposa, ni por enterada, ni un sufragio le mandaron, ni un ramito de flores, ni un sentido pésame, ni un obituario organizado y elegante, aunque sea por lo menos en una sala de velación. Nada. Teniendo en cuenta que los ritos del sepultamiento no era algo pequeño. Acuérdese que un hombre dijo, permíteme que yo vaya entierre a mi padre, a mi padre, y luego te sigo. El Señor dijo, no, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es digno mío. Porque es que eso no era cuestión de un segundo. Eso tomaba su tiempo. Pero aquí ellos ni consideraban a la señora, a la esposa. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, oiga, un funeral, oiga, ni en el COVID, ni en el tiempo de la pandemia, habían sepelios o entierros tan rápidos, tan express. Yo creo que a ellos les hubiera ido bien montándose una funeraria, estos muchachos, emprendedores. Pasó un lapso como de 3 horas y sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Oiga, ni una llamadita de consuelo. No estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde está el amor de los hermanos? ¿Qué importa más en la iglesia de Jesucristo? Porque a veces somos demasiado humanistas. Aquí estaba ocurriendo algo. Es que le mintieron al Espíritu Santo. Y sobrevino gran temor para que la gente entienda que lo primero es, que Dios es Dios. Pasado un lapso como de 3 horas, sin saber lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, como de 3 horas sucedió que su mujer, sin saber lo que había acontecido, pues entró, ¿no? Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Oiga, el Espíritu Santo le reveló hasta lo que en secreto ellos habían hablado. Es que ellos habían acordado, el esposo le dijo a la esposa, pues para no tener que llevar todo eso, porque para ellos era su Dios el dinero, mucha plata. ¿Cómo se le ocurre va a llevar tanto para la iglesia? ¿Cómo se le ocurre? Ellos habían acordado diciendo, si nos preguntan que si vendimos en tanto la heredad, la casa, dice que sí en tanto, porque si decimos lo que es, nos van a decir, ¿y el resto? Vendieron en tanto
la heredad? Ella dijo sí, en tanto. Wow. Ella dijo sí, en tanto. Verso 9. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste? Otro por qué. ¿Por qué? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué impresionante. Y luego dice, y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En ese tiempo la gente temía porque veía lo que estaba sucediendo. Hoy la gente dirá, hoy no pasa eso. Hoy no pasa eso. O sea, como dice una canción por ahí que me refería hace tiempo, una canción remundana, endemoniada hasta que no más. Mata que Dios perdona. Robe que Dios ni enterado se da. No, ¿dónde estará Dios? Ni bendice ni maldice. Entonces, ya nosotros vivamos así como de. Sí, hay que mostrar una piedad. Sí, Señor, te oramos. Gracias por los alimentos. Gracias por la cobija. Gracias por el frío. Gracias por el calor. Gracias por el agua. Gracias por el rocío. Gracias por las flores. Gracias por los pájaros. Gracias por la naturaleza. Nos volvemos unos románticos. Pero a la hora de obedecer a Dios, no te metas con mis asuntos, no te metas con mi plata, no te metas con mis posesiones, no te metas con mis casas, no te metas con mis caballos, no te metas con absolutamente nada, no te metas, pero gracias, Señor. ¿Qué pasó aquí? La pregunta es, ¿por qué conviniste? Aquí había una mujer que no tenía velas en ese entierro y terminó enterrada en el mismo entierro. Por algo que ella no debió consentir, el consejo vergonzoso. ¿De quién lo tomamos? Aquí ella lo tomó de su esposo. Ella le dijo, nos embilletamos. Y sacó, ¡pa! Y empezó a tirar la plata para arriba, la esparció encima de la cama y dijo, estamos embilletados, ahora sí somos ricos. Entonces ella seguramente le habrá dicho, bueno, apartémoslo del Señor. Lo apartaron. Y cuando apartaron dijeron, ¡oh! ¿En serio todo eso? No. Hay que cambiar la nevera. ¿No ha visto cómo está la nevera? ¿No ha visto esa lavadora tan mala como está lavando de mal? No. ¿No ha visto el carro? O sea, ya no huele a nuevo. Con ese billete podemos hacer y hacer y hacer. Y pues saquemos esto. ¿Estará mal? No pasa nada. ¿Dios nos quiere bendecidos o no? ¿Dios nos quiere prosperados? ¿Usted cree que Dios nos quiere con esa nevera vieja? ¿Usted cree que Dios nos quiere con ese carro viejo? No. Dios nos quiere bendecidos. Y además a Dios no le importa el dinero. Por eso allá hay mucha gente que eso todos le llevan la plata allá al pastor, están embilletados allá. Los que necesitamos somos nosotros. El Señor Jesús, con una viuda pobre, extrajo un testimonio diciendo que una mujer dio todo su sustento y que dio más que todos los ricos, porque ella dio todo lo que tenía. Y no estuvo en contra de ella. Nunca dijo el Señor Jesús, no sean infames como estos degenerados, hipócritas, judíos, fariseos, porque sí Él lo dijo muchas veces, lo dijo claramente, pero ¿por qué no habló de eso? ¿Por qué no habló de eso? ¿Usted se ha preguntado? Si le dijo tan claramente a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del infierno, hijos del diablo, buscan un prosélito y lo hacen 2 veces más hijos del infierno, pero cuando habló de las ofrendas, el Señor Jesucristo, que se sentaba, dice Marcos capítulo 12, frente al arca de las ofrendas, ¿por qué no habló en contra de eso? Dice la Biblia que el Señor Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas, viendo cómo la gente traía las ofrendas, Marcos capítulo 12, delante del Señor. Y dice que unos versículos antes dice que el templo estaba adornado con ofrendas votivas. Si usted va a Israel, usted encontrará que en las columnas, en los vestigios del templo, por ejemplo, se nota todavía partes de oro. Hay oro incrustado en las columnas. Columnas forradas de oro. Eso ya se lo robaron. Como en el tiempo de los reyes que también se robaron el tesoro de la casa de Dios. ¿Usted cree que eso es nuevo?
El rey perdón, se robó también los tesoros de la casa de Dios por hacer amiguis con los demás, para no quedar mal con los demás. Cogió lo de Dios y se robó el tesoro de Dios. Sisac, si bien recuerdo, bueno, el rey de Egipto, también se tomó los tesoros, se robó los tesoros de Dios, de la casa de Dios. Y muchos están tomando ese ejemplo. Es que no ha sido, eso no pasó, la gente no está innovando con eso. Eso el diablo desde siempre lo ha querido mantener. ¿Para qué? Para tener Ananías y Zafiras en la iglesia. Es que estaban en la iglesia, es que eran miembros de la iglesia y se condenaron, se fueron al infierno. ¿Por qué Pedro no tuvo un poquito más de sagacidad espiritual, de amor al prójimo? Para decir, venga muchachos, ¿por qué están así? No sean así, corrijamos nuestros caminos. Porque es que él no pensó más bien en retener las almas antes que se vayan. ¿Por qué? ¿Por qué se puso a orar? Para que el Espíritu le revelara esas cosas de ellos. Bueno, si se la reveló, quédese callado, quédese para usted. Ellos van a cambiar, tenga fe. Ore por ellos, bendígalos, sírvales, sígales ahí predicando que ellos algún día cambiarán. No, ¿por qué les habló como les habló? Porque era un hombre de Dios. Porque Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Escúchame, Dios está antes que tu esposa. Dios está antes que tu esposo. Dios está antes que tu hija. Dios está antes que tu hijo. Dios está antes que tu mamá. Dios está antes que tu papá. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo... El consejo. Venga de quien venga. Debe ser siempre el que guía nuestra vida, el consejo de Dios. No el que trae la gente que quiere apartarnos de Dios. Por eso Pablo decía, toléreme esto de locura. Yo lo celo con celo de Dios. Pero temo que Satanás con su astucia, así como engañó a Eva, les haga cambiar su sinceridad a Dios. La serpiente engañó a Eva, pero Eva engañó a Adán. Eva engañó a Adán, la esposa. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta sí es mía, la mía. En Job capítulo 2, versículo 9, la mujer de Job le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Aún mantienes tu integridad? ¿Aún mantienes tu integridad? Yo creo que ella se llamaba Claudia, porque Claudia viene de claudicar. Claudicó en su vida, en su fe, y quiere hacer claudicar a los demás. Y él se llamaba Nicolás. Nicolás, ni dejas colar. Ni entras tú al cielo, ni dejas a los otros entrar. Mateo capítulo 10, verso ¿qué? 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es el Señor Jesucristo que está hablando. Madre, padre, hijo, hija. Y la gente pone el consejo de ellos antes que el consejo de Dios. ¿Andarán juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Sabe quién era Zafira? Una mujer necia. Proverbios dice, Proverbios 14, si bien recuerdo. Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa. Edifica su casa. Pero la necia con sus manos la derriba. No podría ella haber sido, estamos hablando de una mujer de iglesia, no estamos hablando de una mujer mundana. Estamos hablando de una mujer de iglesia. Iba a la iglesia. No pudo ella decir como un día dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, cuando el esposito cogió la arrume de billetes que era para la obra, dijo, no, eso es mucho. No podía ella haber dicho, no vayas a deshonrar a Dios. El diablo se metió en el corazón
de Ananías metiéndole en la mente que iba a llenar sus bolsillos. Pero, ¿cómo pudo lograr lo mismo en una misma casa Satanás? Si no eran cristianos, ¿dónde está el temor de Dios? Que alguien, Dios mío, se levante en la casa, que si alguien está desviado, por eso dice la Biblia, es mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta, pero aquí estaba uno caído, el otro le ayudó a hundirse. Cordón de tres dobleces no se rompe. Habla en el mismo pasaje donde dice la Biblia esto, que mejor son dos de uno que uno. Es un cordón de dos dobleces que no se rompe fácilmente. Aquí ella fue cuchilla. Fue cuchilla. No, pero pastor, discúlpeme, ella no fue la que dio el consejo. Ella lo consintió. Porque lo sabía, lo entendía, lo tenía claro y no dijo nada en el momento que tenía que decirlo. Allí era cuando mire lo que Pedro le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le? No, bien, pero llegó directamente a preguntarle, ni siquiera buenos días, buenas tardes, buenas noches, no. Hola, Ananías, hola, Zafira, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, en tanto. Pare la discusión, no necesitamos escuchar nada más. ¿Por qué consentiste? ¿Por qué consentiste? Conviniste. Convenir. Con el pasaje de Ananías y Zafira, vemos lo que establece Amós. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Se pusieron de acuerdo. ¿Por qué se pusieron de acuerdo en llevar a su casa para lo mal? Yo no quisiera pensar que tenían hijos. Vamos a pensar por lo bueno. No quisiera pensar que dejaron huérfanos. No quisiera pensar cuál fue la heredad que le dieron a sus hijos. ¿Cuál sería la herencia? ¿Dónde habrán quedado los planes de lo que iban a hacer con el dinero que sustrajeron? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó? Ni siquiera un entierro digno. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Por eso lo vimos en la anterior entrega, en el Salmo 63, donde dice que Dios, Salmo 63, 10, si bien recuerdo, que el Señor se les volvió enemigo. ¿Por qué? Porque no le dieron a Dios el lugar que le corresponde. No le dieron a Dios el lugar que le corresponde. Dice, la mujer sabia edifica su hogar, la necia con sus manos la derriba. Mire lo que dice Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es carcoma de sus huesos, literal. La persona que tenía que ayudarle a hacer más de Dios, lo que hizo fue convertirla en un hijo del diablo graduado con honores. Y ella también. Porque consentir, digo, ¿qué persona consentiría que su cónyuge cometa un pecado? Hoy hay una moda demoníaca en el mundo, en los hijos del diablo, eso es normal. ¿De qué sorprenderse del mundo y de los hijos del diablo? Porque así lo dice la Biblia. A alguien no le suena estos términos, pero yo te pregunto, si el Señor Jesús usó esos términos para referirse a los que no son gobernados por Dios, ¿quiénes somos nosotros para ponerlo bonito? Hay algo que se llama intercambio de parejas, no recuerdo el nombre técnico de eso. Ese que usted acaba de decir, ay, ¿cómo sabe? Swingers, algo así, no recuerdo. Donde los esposos consienten, consentido, que sus esposas tengan relaciones fuera del matrimonio con otras personas a sabiendas, consentido, de manera consentida. Y ellos a su vez también con la otra persona, es intercambios. Así está viviendo el mundo. Es así. ¿De qué se extraña uno? Están condenados, están perdidos. ¿Cuál es el consejo que nosotros seguimos? La mujer sabia, la mujer virtuosa es corona de su marido. Es decir, permite que sea recompensado con la honra de Dios. Y hace todo para que sea así. Pero la mala es carcoma de sus huesos. La mujer,
aquí en el pasaje de Ananías y Zafira también es una representación de la iglesia. No necesariamente tiene que ser esposa. Puede ser cualquier persona. Pero también la Biblia se refiere a la iglesia como una mujer. Puede ser iglesias. Hay iglesias que son necias, que son carcoma de los huesos de la gente, como la iglesia de la Odisea. Tiene una iglesia rica, embilletada. Ellos decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero el Señor les dijo, no sabes que eres miserable, pobre, ciego, estás desnudo. Iglesias que no les predican la verdad, que no exhortan. Dice la Biblia que por lo que Dios hizo a través de Pedro, vino temor a la iglesia para que honraran a Dios, para que se sentara un precedente. Y hay iglesias que no lo hacen, que deshonran continuamente a Dios. Miren lo que dice el versículo, con esto finalizo, Proverbios capítulo 9, versículo 13. Proverbios 9:13. La mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante. La mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante. Esto es una señal de una iglesia también. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento, una iglesia ignorante. La señal de mujer habla también de una iglesia que no te edifica para hacer más de Dios, que no te exhorta para no deshonrar a Dios, es una iglesia ignorante de la palabra de Dios. Con sus manos te destruye y es carcoma de los huesos, porque la mujer necia, la mujer sabia edifica su hogar, la necia con sus manos la destruye. Una iglesia que con sus manos destruye a la gente, que no le enseña el temor a Dios, que no le enseña a honrar a Dios, que no le enseña a temer a Dios. Estos son principios espirituales de la Biblia, que nos muestran que tenemos que tener primero a Dios y que no podemos nosotros mentirle al Espíritu Santo y no podemos nosotros seguir un consejo vergonzoso. Sigamos el consejo de la palabra de Dios, que es el que nos conduce a la vida. Y que si nosotros entendemos y no somos como el avaricioso Ananías, que él dijo, no, esta plática no la puedo dejar ir. Él nunca entendió, como el joven rico tampoco nunca entendió, que lo que Dios le estaba pidiendo no era dinero, sino su vida para bendecirla y honrarla. Porque si el Señor le dijo al joven rico que vendiera todo y lo diera a los pobres, significaba que le iba a dar una cosecha muchísimo más abundante, mucho más, porque el principio de Dios no lo quebranta. El Señor dijo, esta viuda pobre dio más que todos los ricos, y nunca le impidió que diera su ofrenda, aunque esa ofrenda sabía que iban a terminar en pedazos de oro incrustados en una piedra en el templo. Nunca impidió, el Señor Jesús nunca se opuso a eso, nunca. A pesar de que los escribas eran ladrones, eran mentirosos, eran hipócritas y todo lo que hacían, el Señor nunca se opuso. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado? No ha entendido, ¿verdad? Pidámosle temor a Dios para entenderlo, para no ser necios y entender que Dios es primero, y cuando entendemos que Dios es quien es, lo veremos obrar. Ananías nunca pudo ver, Zafira nunca pudo ver la bendición de Dios, que era muy grande para ellos, porque el que abundantemente siembra, dice la Biblia, abundantemente cosechará, y ellos nunca recibieron una cosecha abundante, porque fue mezquino su corazón y prefirieron deshonrar a Dios, mentirle al Espíritu Santo y tener un pasaje para el infierno directo, porque los ladrones no entran al reino de los cielos. Que Dios nos ayude a temer, a tener temor de Él, a amarle y no amar el dinero, y honrarle con todo nuestro corazón, porque el que no toma su cruz y lo sigue no es digno de Él. Que el Señor les continúe bendiciendo.